Hola, soy Daniel y recuerda, suscríbete a nuestro canal. En Nueva Gales del Sur, una pareja acabó con la paciencia de los vecinos que, cansados de la fogosidad que impregnaba sus relaciones, decidieron escribir una carta quejándose de que sus hijos estaban traumatizados por escuchar cada gemido de la pareja. Y por si fuera poco, les invitaban a cerrar la ventana la próxima vez que practicaran sexo porque no es sexy para nada. El ruido es uno de los principales motivos de disputa en una comunidad de vecinos, pero no el único, ni mucho menos. Prepárate para repasar algunas de las polémicas más repetidas. Hemos podido recopilarlas gracias a Líos de Vecinos, una cuenta de Twitter que se hace eco de las notas que se intercambian propietarios e inquilinos. Quizá después de ver este vídeo tienes más ganas de mudarte a un chalet. ¿Creías que los gemidos capaces de despertar a toda la comunidad eran patrimonio exclusivo de Nueva Gales del Sur? En boli azul, mensaje a la que grita como una loca en la cama. ¿Puedes bajar el tono, por favor? Despiertas a los niños. En rojo suponemos que la aludida, que viene a decir que si hubiera más sexo tendrían menos quejas, solo que ella emplea otras palabras y aprovecha para recordar que en ocasiones los niños también molestan. Pues sí, se ha quedado una tarde estupenda para mantener un diálogo de ascensor con tu vecina. Hay vecinas reincidentes y carteles que dejan claro que se trata del segundo aviso. Dicen que los niños repiten lo que oyen, los adultos también. Las personas que dejó esta nota consiguió aprender el nombre de uno de los integrantes de la pareja. Eso sí, les desea que los éxitos sigan presentes en su vida de pareja, aunque en bajito. Hay vecinos comprensivos y los hay tan hartos que llegan a ponerse faltones. Este cartel muy conciliador no parece. En esta comunidad el que molesta es un chico que juega al ordenador por la noche, al que le piden no chillar después de medianoche, porque hay gente que trabaja y necesita descansar. Objeto de disputa también un aparato que vibra todas las noches. En amarillo las respuestas del aludido, que viene a poner sentido común al pedir que estas cosas se traten en persona. Los hay que aprovechan, que hay jarana, para dejar claro que hay una cama que rechina, que va siendo hora de invertir en buen sonido. Lo malo de compartir los éxitos de tu equipo con el resto de vecinos que sufren cada vez que gritas gol es que cuando tu equipo pierde hay quien aprovecha para meter el dedo en la herida. Y las heridas de tu equipo duelen, vaya si duelen. En esta comunidad no hay vecino bueno, y en lugar de acumular notas con cada uno de los pecadillos, le han puesto ingenio y han convocado un concurso a peor vecino. Entre los candidatos, el que usa el taladro todas las noches a las 11, los peleones, que nuestro mayor deseo es que se divorcien, la vecina que grita de éxtasis durante 30 minutos a las 2 de la madrugada y despierta hasta los niños. La competición está reñida. ¿Sabes a quién votarías?
La seguridad debería ser una de las prioridades en toda comunidad de vecinos que se precie, de tal forma que no es raro ver carteles que recuerdan la necesidad de cerrar la puerta y de no dejar entrar a desconocidos. El problema viene con un cartel que, por decirlo finamente, es un ataque directo a la vista. No puede haber más faltas de ortografía por centímetro cuadrado. El garaje tampoco está exento de conflicto, sobre todo si las plazas no están adjudicadas. Si son compartidas y llegas y te encuentras este panorama, un coche ocupando el espacio de dos. Algún damnificado por semejante aparcamiento recurrió a las tan olvidadas misivas para ofrecer su colaboración al dueño del vehículo. Estimado vecino, queríamos preguntarle si necesita una plaza de parking o una pista de aterrizaje. No es broma, el hecho de ocupar 4 plazas al aparcar nos asombra. En la próxima reunión podríamos debatir el hecho de solicitar la licencia correspondiente para que pueda aparcar un helicóptero si quieres también. La misiva acababa con una postdata que refleja el origen del problema. Si tienes miedo de las columnas, cómprate un coche más pequeño. En esta comunidad ha desaparecido un felpudo. Se incluye foto para poder reconocerlo y se incluye el lugar y hora del último avistamiento. Se agradece devolución. Si no, esperamos que sufra estreñimiento crónico, que la fuerza no le acompañe y que le reviente todo el lado oscuro. Más claro no se puede decir. ¿Quién robaría la puerta del buzón? Pues ha pasado y el legítimo propietario no se ha ahorrado los descalificativos. Los animales domésticos también se han convertido en protagonistas involuntarios de algún lío de comunidad. Alguien se queja de que un perro ajeno hace las necesidades en su puerta. Bueno, se queja del dueño del can que no las recoge. Y el aludido, lejos de conciliar, saca a pasear la chulería para asegurar que el animalito no tiene previsto modificar sus costumbres. Un mensaje que tampoco se quedó sin respuesta. A este paso se van a quedar sin pared en la que colgar tanta nota de ida y vuelta. Este vecino tiene un plan para acabar con los excrementos que la gente se niega a recoger. El plan está reñido con la legalidad, con la higiene y con el sentido común, pero él ha puesto el cartel y se ha quedado a gustito. No pienses que todos los vecinos son problemáticos, los hay tan majos como las pesetas, dispuestos a atajar un problema antes incluso de que te des cuenta de que se ha producido. Estas personas intentaron hablar con su vecino cara a cara. Al no encontrarle en casa, dejaron una nota explicando que su perro se había hecho pis en el felpudo. Lo habían limpiado, pero prefirieron comprarle uno nuevo, para evitar cualquier tipo de molestia. ¿Son majos o no son majos estos vecinos? Esto también propuso soluciones, una hoja de papel para que aquella persona que había pintado un graffiti en el ascensor siguiera practicando sus dotes artísticas en casa después de limpiarlo. Y puestos a coger los útiles de limpieza, que se acuerden también de la vomitona de la escalera, que el ácido estropea las baldosas, tal cual. Fundamental ante cualquier disturbio en la comunidad, el diálogo. Antes incluso de tirar tu mejor maceta por el hueco de la escalera, no entendemos con qué intención. Y podríamos seguir así horas. Nuestro último mensaje vecinal sale directamente del puño y letra del cartero, harto de que su buzón acabara siendo el cubo de basura de la comunidad. El buzón del cartero no es para dejar mascarillas, ni pañales usados, gracias. Y para evitar conjeturas, dejó junto a la nota las pruebas del delito.